¿Qué tal? Buenas tardes. Disciplina y espíritu de sacrificio. Es la petición del jefe de los ejércitos a los ciudadanos ante unos datos de muertos y contagiados que no dejan de aumentar. España registra 767 muertos por coronavirus tras sumar 169 fallecidos en las últimas 24 horas. Los contagios se elevan a 17.147. Silvia Mascareño, las cifras siguen subiendo. Sí, los casos han subido en las últimas 24 horas un 25%, ya hay casi 1.000 personas en las UCIs. Preocupan especialmente los focos en los centros de mayores de distintas comunidades autónomas. Como decías, la curva sigue subiendo y los expertos advierten, vienen por delante días complicados. A esta hora sigue reunido el Consejo de Gobierno en Canarias, un encuentro en el que se está abordando la situación de esta crisis. Está previsto que haya una rueda de prensa en torno a las 2 de la tarde. Se la ofreceremos a través de esta casa, de Radio Televisión Canaria en directo, para conocer la última hora en las islas sobre el coronavirus. La Consejería de Sanidad ha habilitado un punto de recogida de muestras para analizar si se es positivo o no en coronavirus en la isla de Tenerife. Un grupo de profesionales sanitarios se encarga de hacer la prueba, siempre coordinados tanto por la Gerencia de Atención Primaria en la isla como por el Servicio de Urgencias Canario. Isaac Tacoronte, ¿cómo se desarrollan estas pruebas? Sí, en este parking de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de La Laguna se están realizando esas pruebas. Desde ayer, 40 cada día, se realizan solamente a personas que han llamado a la línea de atención telefónica porque presentaban sintomatologías previas o porque han estado en contacto con personas que llegaban de zonas de riesgo. Y anoche entró en vigor la restricción del tráfico en el sector de los transportes marítimo, por carretera y también por aire. Solo se permite un número limitado de conexiones diarias entre el resto del territorio nacional y el archipiélago. Y también se limitan las conexiones aéreas entre las islas. Alba Grillo, ¿cuál es la imagen de los aeropuertos hoy? Cuéntanos. La imagen en el aeropuerto Tenerife Sur es la de cientos de turistas que regresan a sus países de origen. Durante la jornada han aterrizado varios aviones prácticamente vacíos para llevar a cabo la repatriación de muchos de estos visitantes. Y durante la jornada de hoy también hemos visto a varios componentes del Regimiento de Infantería informando a todas las personas que se encuentran en estas instalaciones de las medidas de seguridad que deben llevar a cabo. Canarias se encuentra prácticamente incomunicada, tan solo habrá diariamente 17 vuelos con la península y 18 entre islas. Un día en que hemos visitado zonas que suelen ser de las más concurridas del archipiélago para encontrarnos de nuevo con esa imagen casi real, de desierto, de ciudad desierta, de el paseo de la playa de las Canteras, por ejemplo. Ahí lo tienen, sin nadie, un paseo sin gente, comercios cerrados y los pocos que pueden abrir, como el que van a ver, no les merece la pena. Nos cuentan que ayer hicieron una caja de solo 20 euros y pagan de alquiler 1.500 al mes. Las policías locales están haciendo controles habituales, patrullas por las calles en las que se controla quién circula o pasea sin motivo en esta situación de estado de alarma. Hemos salido con ellos y nos hemos sorprendido de cuántas personas tratan de incumplir con la normativa nacional del estado de alarma. Precisamente estos incumplimientos acarrean sanciones. Solo en Santa Cruz de Tenerife se han identificado 2.000 personas, se han levantado acta 62 y se ha detenido, como ven en este ejemplo, que luego les vamos a detallar, a 2 personas. En El Hierro, Gobierno y Cabildos han iniciado la distribución de compra de alimentos para los escolares que estaban en el servicio de comedor. En total, más de 13.000 familias van a recibir una cesta por valor de 120 euros para estos 15 días de estado de alarma, para que los menores mantengan una dieta equilibrada. El Gobierno pide paciencia y asegura que la ayuda llegará lo antes posible a todas estas familias. Atentos en Fuerteventura porque los propietarios de la granja de Adisfuer venden todo el excedente de huevos que ya no pueden vender a hoteles. La producción es la misma, pero la demanda lógicamente ha caído en picado. Así que piden a los majoreros que están en sus casas que los compren. Se puede hacer además llamándolos por teléfono y se los llevan a domicilio. Son los titulares de este jueves 19 de marzo. Comienza aquí Telenoticias 1.
Bueno, sigue incansable la agenda institucional relativa a la alarma sanitaria decretada por el Gobierno. Esta mañana nueva reunión de Pedro Sánchez con el Comité de Gestión Técnica del Coronavirus, como cada día, a la que han asistido los ministros de Sanidad, Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Interior y Defensa. El objetivo, un día más, actualizar datos sobre la incidencia de la enfermedad en el país, 5 días después de que se decretase el estado de alarma. Y los datos siguen preocupando porque muestran que no hemos llegado al final de ese pico, de esa curva ascendente. España registra 767 muertos por coronavirus tras sumar 169 en las últimas 24 horas. Los contagios siguen aumentando también. En total ya son más de 17.000 personas las que se encuentran afectadas. Silvia Mascareño, cifras que siguen subiendo y preocupando. Sí, las cifras de contagio han aumentado un 25% en las últimas horas. Hay casi 1.000 personas en las UCIs de toda España, pero preocupan especialmente dos colectivos. Por una parte, el de los sanitarios. Acaba de fallecer una enfermera en Euskadi. Recordemos que el colectivo de los sanitarios es el más expuesto al coronavirus, pero también los mayores, después del fallecimiento de unos 50 ancianos en distintos centros de mayores de varias comunidades autónomas. Por eso el Gobierno acaba de anunciar un paquete de medidas, entre otras un escudo social con 300 millones de euros para proteger a los más vulnerables, a las personas mayores, a los dependientes y a las personas sin hogar. Entre las iniciativas emprendidas para reforzar el sistema público de salud se hará una transferencia de 210 millones de euros a las comunidades autónomas. Se reforzarán los mecanismos de compra de materiales de protección y se garantizará la equidad del sistema sanitario. 30.000 profesionales están a disposición y se han ido incorporando gradualmente al Sistema Nacional de Salud. 8.000 MIRs, médicos internos residentes del cuarto y quinto curso, 11.000 profesionales de enfermería que, habiendo superado las pruebas selectivas, no habían alcanzado plaza, y 10.000 estudiantes de enfermería y 7.000 estudiantes de medicina de los últimos cursos. Se ha creado un fondo social extraordinario de 300 millones para reforzar la atención social a colectivos vulnerables. No solamente es una emergencia sanitaria, es también una emergencia económica y social. Y esto significa que no se puede dejar a nadie desatendido en lo sanitario, pero tampoco se puede dejar a nadie desatendido en lo económico y en lo social. Se abordará sobre todo la asistencia a los mayores en las residencias y se garantizará seguridad a los ciudadanos. Eviten despidos y se garantice que a los afectados por los ERTEs van a recibir una prestación del Estado sin consumir su derecho al paro. Que un autónomo que ha visto interrumpida su actividad o mermado sus ingresos va a tener derecho a una prestación. Que a nadie le van a cortar la luz. Entre las prioridades está resolver las deficiencias de los centros de mayores, reforzar la asistencia domiciliaria o las plantillas de los centros sociales. Antes de esa rueda de prensa del vicepresidente de Derechos Sociales y del ministro de Sanidad, aquí en el Palacio de la Moncloa, comparecía, como viene siendo habitual en los últimos días, los portavoces del Comité de Gestión de la Crisis del Coronavirus para actualizar los últimos datos de la pandemia y también de las medidas asociadas al decreto de alarma. Se constata un descenso notable en la movilidad en todos los medios de transporte. Un ejemplo, solamente en la red de aeropuertos de AENA se ha reducido un 56% la actividad, pero aún así nos recomiendan no relajarnos, la curva sigue subiendo, nos esperan por delante días muy complicados. Quedan por llegar los días difíciles. Lo anunciaba el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y lo ha ratificado en su última comparecencia el doctor Fernando Simón. España registra ya 17.147 afectados por el coronavirus. En tan solo un día han surgido 3.431 nuevos casos graves y en la UCI 939 y el dato más cruel, 767 fallecidos. 3 de esos muertos tienen menos de 65 años. Son los días en los que, hasta que pasemos y empecemos a descender de forma estable el número de casos, vamos a tener que asegurarnos que las medidas de control se hacen y se ejecutan de la forma más estricta posible. Las conexiones entre el archipiélago y la península se limitan. Operará Vueling e Iberia. Entre islas también se reduce el número de operaciones y volará Binter y Canary Fly. Se prohíbe el desembarco de buques de pasaje en los puertos canarios. Hoy empiezan a operar los servicios de transporte aéreo autorizados para mantener la conectividad con las islas Baleares y Canarias, así como los servicios entre islas. Los test rápidos para detectar el contagio que se comenzarán a poner en funcionamiento son antigénicos y en 10 o 15 minutos se conocerá el resultado.
Estos test son test rápidos, que se puede obtener un resultado con bastante fiabilidad en alrededor de 10-15 minutos una vez que se obtiene la muestra, pero sí que es cierto que para la obtención de la muestra hace falta una cierta formación del personal. Ante el próximo fin de semana, la premisa está clara. La gente el fin de semana, sea fiesta, debe mantenerse en su casa. El mensaje está en esa pantalla. Eso es lo que tenemos que hacer entre todos. En tan solo un día se ha producido en todo el país un 25% de incremento en el número de contagios. También se ha anunciado que el presidente del Gobierno estatal, Pedro Sánchez, repetirá la reunión del pasado domingo con los presidentes autonómicos. El sábado mantendrá un encuentro por videoconferencia con los presidentes, entre ellos el de Canarias, Ángel Víctor Torres. Se trata de la reunión que se va a repetir periódicamente para informar y reforzar todas las líneas de coordinación y colaboración con las comunidades y ciudades autónomas en esta lucha contra el coronavirus. El Consejo de Gobierno, presidido por su titular, Ángel Víctor Torres, se reúne desde esta mañana. Está previsto que sobre las 2 de la tarde se conozcan los acuerdos a los que han llegado en esta situación de crisis sanitaria. ¿Ha trascendido alguno? Óscar Herrera. En unos minutos está previsto que comparezca desde aquí, desde Presidencia del Gobierno, el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, para dar la última hora del seguimiento sobre la crisis del coronavirus. Lo hará en este salón de actos que muestra una imagen atípica, sin periodistas, como medida de prevención para evitar que se propague la pandemia. Todavía no ha trascendido ninguna de las medidas que probablemente se presenten cuando concluya este Consejo de Gobierno ordinario. Y también anoche Felipe VI pronunciaba un discurso especial, trascendental, que además pudieron ver en directo en Televisión Canaria. En 7 minutos el rey apeló a la unidad frente a la crisis y a la solidaridad y la confianza para salir de esta situación. Todo el Estado, todas las instituciones públicas están volcadas en resolver esta crisis que constituye nuestra prioridad esencial. Es una crisis que estamos combatiendo y que vamos a vencer y a superar. Todo mi cariño y afecto junto a la reina y nuestras hijas, a tantas familias que en toda España, desgraciadamente, han sufrido la pérdida de alguno de sus seres queridos. Sabíamos que tenemos un gran sistema sanitario y unos profesionales extraordinarios. A ellos quiero dirigirme ahora. Tenéis nuestra mayor admiración, respeto, nuestro total apoyo. Sois la vanguardia de España en la lucha contra esta enfermedad. Debemos unirnos en torno a un mismo objetivo: superar esta grave situación. Y tenemos que hacerlo juntos, entre todos. La Comunidad de Madrid, el foco principal ahora mismo del coronavirus, donde más contagiados y más muertes se está produciendo, ha activado cientos de camas en 2 hoteles y ha movilizado a miles de licenciados en medicina aún sin tener el MIR. Madrid acumula el mayor número de casos, en total más de 390 fallecidos y más de 3.000 enfermos. Madrid vive la situación más preocupante de todo el país y el colectivo más afectado, los mayores. Más de 50 personas han muerto por COVID-19 en diferentes centros de mayores de la región. Este virus, sin duda alguna, es a los que más afecta y podemos evitar muchos de esos fallecimientos si tenemos más material y más medios para poder eso. El panorama atemoriza a los trabajadores de las instalaciones geriátricas. Muchos de ellos incluso abandonan sus puestos de trabajo. Los contagios no cesan entre este colectivo. El último, un brote en el centro Montehermoso de la capital, en el que se han registrado 20 muertes. A mí lo que me emociona son los millones de ciudadanos que en estos momentos están cumpliendo con su deber en sus casas recluidos. A mí lo que me emociona son los conductores de la empresa municipal de transportes que todos los días garantizan la movilidad. A mí lo que me emociona son las cajeras y los reponedores, por ejemplo, de los supermercados que siguen acudiendo a su trabajo. En la capital madrileña se han puesto casi 350 multas a personas por saltarse las normas impuestas por el Estado. A partir de ahora, los sanitarios podrán aparcar gratuitamente en los parkings municipales. Desde el Ayuntamiento madrileño se pide que se les autorice a usar en asuntos sociales una deuda acumulada por valor de 420 millones de euros. No nos podemos permitir que por nuestra irresponsabilidad
aumente en estos momentos la emergencia sanitaria. No nos podemos permitir distraer un solo recurso sanitario. Precisamente Madrid ha sido la primera comunidad autónoma en poner en marcha una aplicación de móvil para el autodiagnóstico. En 2 hoteles se han habilitado hasta 9.000 camas sanitarias para la recuperación de los enfermos menos graves. El resto de comunidades autónomas se encuentran en similar situación. En Cataluña, la localidad de Igualada continúa totalmente confinada. Las entradas y salidas al pueblo siguen vigiladas por los efectivos de seguridad. Valencia, otra de las comunidades con mayor número de casos, ha abierto una bolsa de trabajo para sanitarios que ya estaban jubilados o sin especialidad. Sus calles, que hoy hubieran vivido el día grande de las fallas, por cierto, y es San José, lucen así de solitarias. En Alicante, por otra parte, ha fallecido una monja de la Congregación de las Misioneras Teresianas que tenía coronavirus. En cuarentena todas sus compañeras. El puerto de Algeciras ha sido desinfectado por miembros de la Unidad Militar de Emergencias. Vamos, si les parece, hacer un repaso de la situación, del número de casos a día de hoy, a nivel mundial y también a nivel local. Empezamos por el número de casos a nivel mundial. 222.643 casos activos en este momento en todo el mundo. 84.000 altas y más de 9.115 exactamente fallecidos hasta el momento por la enfermedad. Si miramos alrededor del mundo nos encontramos con China, que es quien tiene mayor número de casos, aunque parece que ya ha pasado esa enfermedad. En Corea del Sur se enfrenta a 8.500 casos. En otros lugares como Italia 38.000, Alemania 13.000 y España 17.000 casos. Veamos cómo está la situación por comunidades autónomas. Ahí está Madrid, que lidera esta lista con más de 6.000 casos. La comunidad de Cataluña tiene unos 3.700 casos, mientras que el resto se reparte por el resto de las comunidades en mayor o menor medida, pero siendo País Vasco, Madrid y Cataluña en estos momentos quienes más casos acumulan en toda España. Vemos las cifras en Canarias, 220 casos activos hasta el momento, con 3 fallecidos, 9 altas ya por coronavirus. Recordemos que hay 82 personas hospitalizadas, 23 de ellas están en la unidad de críticos. Y van a ver también por días cómo está la situación, cómo ha evolucionado en los 3 últimos días esta situación en las islas. Aquí vemos la evolución por islas precisamente. Tenerife es la que encabeza esta estadística, mientras que por el lado contrario El Hierro no presenta hasta este momento ningún caso. Después de Tenerife, Gran Canaria, la isla que más casos presenta, Fuerteventura, después le siguen Lanzarote, La Palma y La Gomera. Desde anoche solo se permite un número limitado de conexiones diarias, tanto por aire como por mar, entre el territorio nacional y Canarias. Las conexiones aéreas se limitan también entre islas. Alba, Grillo, en los aeropuertos. ¿Qué situación nos encontramos hoy, ahí en el sur, por ejemplo? Pues por el momento en este aeropuerto ni cancelaciones ni retrasos. La imagen en el aeropuerto Reina Sofía es la de cientos de turistas que regresan a sus hogares. Muchos de ellos lo podrán hacer durante la jornada de hoy, mientras que hay otros muchos que siguen con la incertidumbre de cuándo podrán hacerlo. Hoy ha habido algunos vuelos que han aterrizado en este aeropuerto prácticamente vacíos para llevar a cabo la repatriación de muchos de estos visitantes, y durante la mañana también hemos podido ver a componentes del regimiento de la infantería informando a todas estas personas de cuáles son las medidas de seguridad que tienen que llevar a cabo, como puede ser la de mantener la distancia de seguridad entre las personas, aunque hemos visto que en muchos casos no se está llevando a cabo. Además hay que recordar que Canarias se encuentra prácticamente aislada, que tan solo diariamente habrá 17 vuelos con la península y 18 entre islas. Las navieras también han reducido el número de conexiones marítimas entre islas, aunque dicen que esto no va a afectar al transporte de mercancías. Desde principios de semana se notaba una reducción en el tránsito de pasajeros en los muelles. Hoy solo vemos movimiento, Ana Ramos, durante la salida y llegada de los buques.
Desde que comenzara el estado de alarma hemos visto muchas imágenes insólitas, calles y plazas desiertas, y a este álbum ahora se suma la imagen que presentan los puertos de Canarias. Las compañías marítimas han reducido el número de frecuencias de conexiones entre islas. Esto se suma a las restricciones en el número de pasajeros que ya estaba vigente. Si usted necesita viajar, debe consultar los horarios en las páginas web de las distintas compañías. Es una situación temporal, como la suspensión de la línea interior marítima de La Gomera entre Valle del Rey, Playa de Santiago y San Sebastián. Eso sí, a la hora de viajar, las navieras le pedirán un informe, un certificado con todos sus datos y en el que justifique los motivos de su viaje para demostrar que este es inaplazable. Los expedientes de regulación de empleo en cuanto al sector de transportes ya afectan a Canarias a unos 2.500 trabajadores. El transporte público y de mercancías, recordemos que está asegurado, pero los peores parados son los transportes escolares y turísticos, donde casi se reduce por completo la movilidad. El coronavirus también está produciendo efectos negativos a nivel empresarial en el transporte público, donde se continúa ofreciendo el servicio garantizando la movilidad de los ciudadanos dentro de las limitaciones. Solo admitirán pasajeros que abonen mediante bonos de transporte, quedando prohibido el pago en metálico. Los servicios quedan reducidos a un 50% y la utilización de las plazas también reducida a 1/3 para garantizar la separación entre viajeros. Permite asegurar la movilidad de todas las personas que deban ir a su trabajo, a centros de salud o a cualquier tipo de las necesidades que el artículo 7 del Real Decreto del Estado de Alarma pues así lo establece. En el transporte turístico ha caído la demanda en más de un 50%, al igual que en el transporte escolar, que desde que se suspendieron las clases ha quedado parado. Esto ha conllevado que a fecha de hoy se hayan presentado expedientes de regulación temporal de empleo para aproximadamente unos 2.500 trabajadores del sector del transporte de viajeros y previsiblemente a lo largo de la semana pudiera incrementarse en unos 1.000 trabajadores más los que se vean incluidos en este tipo de expedientes. En cuanto al transporte de mercancías, no existe en el decreto ningún tipo de restricción. Ni por tipología de carga ni por tipología de vehículos. En estos momentos, nuestros 14.000 vehículos de las flotas que están en todas las islas son capaces de asegurar el suministro a todo tipo de servicios. Actualmente, el esfuerzo que están realizando los trabajadores del sector conlleva la realización de numerosas horas extras, lo que ha derivado en que el Gobierno de la Nación haya exceptuado a partir de hoy del cumplimiento de los límites máximos de conducción diaria o del cumplimiento de los descansos semanales. Las compañías navieras y puertos canarios darán prioridad al tránsito de mercancías entre islas. Desde la Federación de Empresarios de Transportes insisten en que queda asegurado el suministro. Y desde la Federación Canaria de Zonas Urbanas aseguran que las medidas anunciadas por el Gobierno son insuficientes para garantizar la continuidad de las pequeñas empresas. A la campaña del Día del Padre, que era hoy, que obviamente se ha perdido, hay que añadir la de Semana Santa, y aunque el sector de la restauración se está adaptando de alguna manera con el reparto a domicilio, hay otros sectores que no tienen posibilidad de reconversión. Pues se ha perdido la campaña del Día del Padre, se está perdiendo la campaña de Semana Santa y muchas de estas micropymes pues no van a tener capacidad o músculo financiero para poder soportar el tiempo que van a estar cerrados. Vamos a ver cómo está siendo la evolución de la curva de los tres de los países más afectados aparte de Irán, que son China, Italia y España. Este gráfico nos permite observar si el comportamiento de la epidemia es el mismo en los tres países. Poniendo el caso 1 como fecha de inicio, observamos que el patrón de la curva es muy similar, una curva ascendente en la que tras un diente de sierra a un pico muy alto, pero corto en cuanto a días, a partir de que se lleva a cabo el descenso en el caso de China, por ejemplo. En Italia aún no saben si han alcanzado ese pico. En España, en el color anaranjado, estamos viendo que la curva asciende. Son probablemente casos que van a seguir creciendo varios días más, al menos si sigue el patrón de comportamiento de los otros dos países, como estamos observando, aunque también observamos que el número de casos todavía no ha llegado a ser tan alto como en China o como en Italia. Sigue aumentando el número de casos de coronavirus en todo el mundo. Desde diferentes países van sumándose a las medidas para evitar su propagación. Pilar Rumeu, en Italia, por ejemplo,
hoy no descartan ampliar el periodo de confinamiento. ¿Qué tal, Roberto? Saludos a todos. Así es, Italia, el segundo país con más afectados, ha tomado esa decisión. Tenía el confinamiento hasta el 3 de abril, pero viendo que está dando resultados en cuanto a la contención, así con el número de víctimas, como estamos viendo, debido a esa curva de la que tú hablabas, pues han decidido tomar esa medida. Segundo país detrás de China, donde por fin han dicho que no hay más contagios locales. Eso sí, los que hay son de viajeros que proceden de otros puntos del planeta donde está esta pandemia. Rusia ya ha registrado ese primer muerto, una persona mayor de 70 años que ya tenía patologías previas. Ese quizás es un poco el panorama en esta última hora, pero este anuncio de Italia de ampliar el número de días por parte de su primer ministro, también hay otro anuncio por parte de la canciller alemana, de Angela Merkel, que ayer en un discurso televisado ha pedido la colaboración de todos los ciudadanos y ha dicho que es el mayor desafío desde la Segunda Guerra Mundial. Esto es serio, tómenselo en serio. Desde la reunificación de Alemania, no, desde la Segunda Guerra Mundial, no ha habido semejante desafío para nuestro país, que dependa tanto de la solidaridad universal. Estoy totalmente segura de que saldremos de esta crisis. Tenemos que actuar ahora decididamente y juntos. Bueno, y ven la declaración de la canciller alemana anoche, cuando también el Banco Central Europeo anunciaba una inyección de 750.000 millones de euros para combatir el frenazo del sistema productivo. ¿Sabemos cómo se traduce esto, Pilar, en los mercados? Bueno, ha sido un cierto alivio estos 750.000 millones sumados a los 120.000 millones que ya habían anunciado la semana pasada, pero eso sí, sin euforia, ¿no? Hay que decir que tiene un impacto desigual en los diferentes parques. El IBEX 35 ha tenido una subida inicial, pero luego hay cierto estancamiento. Este plan lo que pretende, para que nos quede claro, es asegurar la financiación a todos los gobiernos que han anunciado, como el nuestro, medidas para poder paliar las consecuencias económicas que va a tener el coronavirus. Y en bolsas, por ejemplo, como la de Wall Street en Nueva York, ya se está planteando, Roberto, que no acudan en persona, sino que sea de forma electrónica la participación en dicha bolsa. Sí, son Londres y Washington, Nueva York, en este caso la bolsa, los últimos en ir sumándose poco a poco a las medidas, y eso que su estrategia en principio parecía que iba a ser diferente, pero veremos qué es lo que ocurre en los próximos días a medida que aumentan los contagios. Gracias, Pilar. Buenos días. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. El impacto económico de la crisis por el coronavirus es un hecho, uno de los parámetros para hacernos una idea de hasta qué punto lo encontramos en el Producto Interior Bruto, que ya se resiente a nivel mundial. Para que se hagan una idea, vemos en este gráfico, ponemos como referencia el mes de noviembre, entonces una caída de medio punto porcentual. En el caso del planeta entero, en noviembre no había casos. Vemos que en la zona euro se sitúa en una caída del 0,3%, mientras que China, donde comenzó la crisis, donde prácticamente se paralizó la industria, el retroceso crece hasta el 0,8%. En Estados Unidos la caída es más leve, del 0,1%, pero es verdad que la pandemia no ha obligado aún al cierre de empresas en aquel país, por lo menos al nivel de Europa o China. Las medidas ya, como ven, están empezando a afectar también al gigante norteamericano. El posible impacto que pueda tener el retroceso del Producto Interior Bruto en España va a ser de 4 escenarios, dependiendo de si son 15 o 30 días de restricción y también dependiendo del cese de la actividad, con una caída del 100% o del 30% de la actividad de comercio, hostelería, transporte y ocio, o bien si lo rebajamos a un 20 o a un 10% en el resto de la actividad. Ese retroceso varía del 0,79 en los casos más leves, con las menores restricciones, hasta el 2,99, casi 3 puntos porcentuales, si atendemos a la mayor restricción, restringiendo el comercio al máximo y por un periodo de 30 días, que sería la fase en la que el retroceso económico, el primero de los gráficos, sería mayor. Los datos sobre coronavirus que nos llegan desde China invitan al optimismo. Alguna buena noticia estamos encontrando, aunque fuera de nuestro país en este momento. Por primera vez desde que se iniciara la pandemia, en China no ha habido ningún nuevo caso de carácter local. El que ha habido ha sido por importación de algún otro país. Son números correspondientes al miércoles que han hecho oficial hoy las autoridades chinas.
En China crece el optimismo ante la lucha contra el coronavirus. Tras el anuncio de la vacuna en la que trabaja el país asiático, el Ministerio de Salud ha confirmado este jueves que no se ha registrado ningún caso de contagio local ni en la ciudad de Wuhan ni en el resto del país, algo que ocurre por primera vez desde el inicio del brote. Sin embargo, el optimismo es relativo. Se han diagnosticado 34 casos de los llamados importados, es decir, viajeros procedentes de otros focos de la pandemia, lo que eleva el balance a 189 positivos procedentes de otros países. También se han registrado 8 nuevas muertes, todas ellas certificadas en la provincia de Hubei, epicentro del brote. Con estos nuevos datos, el total de fallecidos alcanza los 3.245 entre los 80.928 infectados diagnosticados desde el inicio de la pandemia. De ellos, 70.420 han sido dados de alta al responder positivamente al tratamiento. De esta manera, los casos activos en China se sitúan en 7.263, de los cuales 2.314 se encuentran en estos momentos en estado grave. Puede que se estén haciendo ustedes esta pregunta. ¿Está sirviendo de algo el confinamiento? Esa es la cuestión que no vamos a poder contestar hasta que no pasen las 2 semanas del confinamiento y de incubación del virus, pero podemos ver qué se intenta con este confinamiento mediante esta gráfica. Hay 3 curvas, van a ver, esa verde que crece, una amarilla y otra roja. La verde fuerte, la verde azulada, muestra el escenario en el que estamos. La curva crece hacia arriba, hay muchos contagios. El problema es la línea discontinua que muestra la sobrecarga de los servicios sanitarios. Cuando la curva, como es el caso de esa verde azulada, sobrepasa esa línea, los servicios sanitarios se colapsan. En amarillo vemos la línea amarilla, que es el escenario que estamos buscando ahora. La famosa expresión de aplanar la curva. Los contagios siguen produciéndose, pero a un ritmo menor. Eso prolonga en el tiempo la presencia del virus entre nosotros, pero evita el colapso, evita que se traspase la línea discontinua, porque de esa manera los servicios sanitarios pueden seguir atendiendo a los enfermos. La línea roja sería el escenario futuro, sin confinamiento ya, aunque los contagios se siguen produciendo, ya no sobrepasarían la capacidad de atención sanitaria, aunque todo el mundo estuviese ya en la calle y sin estas medidas de alarma. La Consejería de Sanidad ha habilitado un punto de recogida de muestras para detectar o descartar la presencia de coronavirus en los pacientes que necesiten hacerse la prueba. El dispositivo está ubicado en el aparcamiento de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de La Laguna. A él acuden personas solo citadas de forma previa y que exactamente cumplan las medidas de seguridad. Sí, Canarias y Galicia son de momento las 2 comunidades en donde se están llevando a cabo ese tipo de pruebas rápidas, unas pruebas que solamente se hacen a aquellas personas que previamente han tenido que llamar a ese teléfono de atención para explicar que tenían síntomas o que han estado en contactos con personas que llegaban de zonas de riesgo. A esas personas se les ha citado previamente por el teléfono para que acudan, en el caso de la isla de Tenerife, aquí a este parking de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de La Laguna. Llegan a primera hora todos en sus coches, de uno en uno tienen que mostrar la documentación a través de la ventanilla y luego pasan a la zona de las carpas donde el personal sanitario les realizan las pruebas. Unas pruebas que se conocerán en torno a 24-48 horas debido a la gran cantidad de trabajo que tienen en estos días los departamentos de microbiología. En total, entre ayer y hoy, 80 personas se han realizado ya el test para saber si son portadores o no del COVID-19. En sus coches y mostrando la documentación a través de la ventanilla, así acceden las personas que con cita previa acuden al parking de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de La Laguna a someterse al test que despejará las dudas sobre si son o no portadores del COVID-19. Tras el control de acceso, llegan a esta carpa y los sanitarios le hacen la prueba. Con su mascarilla, guantes a ser posible para intentar el menor contagio y el menor contacto entre ellos y menor contacto para nosotros también, que al final podemos ser un foco y un vector de proliferación. Nada, tenemos aquí el hisopo, lo introducimos como 2,5 centímetros según el protocolo, traemos la muestra y el sudado nasal. En 2 días se han realizado más de 80 pruebas cuyos resultados se conocerán en torno a 24 o 48 horas. Han sido cribadas como personas que tienen sintomatología, ¿vale?, que además tienen factores de riesgo y que son personas que pueden estar contagiadas del virus. Entonces esto requiere una encuesta, como les decía el compañero enfermero, una encuesta muy exhaustiva que nos criba ya a quienes sí, a quienes no.
Todos los puntos que se habiliten en los próximos días serán circuitos para realizar el test a los pacientes sin necesidad de que bajen del vehículo, haciendo así una mejor gestión del material que los sanitarios tienen que usar y evitando el desplazamiento en ambulancias. Y el Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia sigue haciendo un llamamiento para aumentar las donaciones de sangre. Nos recuerdan que estos centros, Gilberto y Sande, reúnen los requisitos de prevención para poder hacerlo. Momentos para la solidaridad en los que la población canaria está demostrando que es eso, solidario, porque en los últimos días, a pesar de la declaración del estado de emergencia, son muchos los que se han acercado a puntos fijos de extracción, como los ubicados aquí en Méndez Núñez, en Santa Cruz de Tenerife, o Alfonso XIII, en Las Palmas de Gran Canaria, a las unidades móviles o a cualquiera de los hospitales en todo el archipiélago. Hace falta sangre y los canarios acuden a hacer la donación. El Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia agradece este gesto, pero invita a que sigamos donando para estar completamente informados de los puntos en los que podemos donar la sangre y los horarios de apertura. Sigue funcionando la página web efectodonación.com. Se están tomando todas las medidas de seguridad de higiene precisas. Es más, en lugares como La Orotava o ADG se han pasado de las unidades móviles a lugares que se les han cedido para disponer de un espacio más amplio, ya que nos dicen entre donación y donación se está haciendo el servicio de limpieza necesario. Recordamos, www.efectodonación.com, una página para informarnos de dónde y cuándo poder hacer ese gesto de solidaridad. Porque hay patologías y hay accidentes y hay imprevistos que lo necesitan con urgencia. Entonces, para donar sangre sí se puede salir de casa exclusivamente para ir a donar, y nosotros pedimos que generosamente lo hagan, porque en estas circunstancias tan extraordinarias que estamos viviendo, pues hace falta. Por otro lado están los ingresados en los centros hospitalarios y su propio aislamiento. El diputado del Común, Rafael Llanes, tras reiteradas peticiones de la ciudadanía, ha vuelto a pedir la gratuidad de la televisión en los hospitales del Servicio Canario de Salud, sobre todo ante este estado de alarma. Los afectados por coronavirus que están ingresados en los hospitales están obligados a su propio confinamiento particular. No están en casa, pero deben estar aislados en la habitación de un centro sanitario. No pueden recibir visitas de familiares y tienen limitada la comunicación. El diputado del Común ha pedido que al menos puedan acceder al servicio de televisión de forma gratuita y no de forma temporal, sino permanentemente. Que las personas que están ingresadas en los hospitales públicos canarios no tengan que pagar por ver la televisión, especialmente ahora que sus familiares no pueden visitarlos. Llanes ha pedido la empatía en este sentido por parte de las administraciones sanitarias y también solicitaba desde el inicio de este nuevo estado de alarma la solidaridad y la responsabilidad de toda la población. Toda la ciudadanía debe obedecer escrupulosamente las indicaciones de las autoridades sanitarias y de las autoridades de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. El diputado del Común está convencido de que esta batalla del coronavirus solo se puede ganar con la responsabilidad. Pues miren, haciendo referencia a esta noticia, acaba de hacerse público que Sanidad ordena que el servicio de televisión en sus hospitales sea gratuito. Así los pacientes podrán disfrutar de la emisión de los canales públicos tras la orden firmada por la consejera de Sanidad mientras dura este estado de alarma. Pues bien, esa petición del diputado del Común parece que ha hecho efecto. En Las Palmas de Gran Canaria queda aplazado el pago de todos los tributos municipales. El Ayuntamiento ha aprobado hoy un paquete de medidas para apoyar a las pymes afectadas por el cierre de sus negocios. Son medidas, apunta el consistorio, valoradas en 4 millones de euros. Aplazado hasta el 4 de diciembre el pago de todos los tributos municipales, el IBI, el impuesto de vehículos, el de actividades económicas y la tasa de vado. Es una de las medidas económicas del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ante la crisis del coronavirus. Aquellos que están sufriendo económicamente esta situación en la calle, en sus comercios, en sus negocios, vamos a aliviarles esa carga económica. El consistorio exime a las pymes del pago de la tasa de terrazas. En la ciudad son 572
22 establecimientos los beneficiarios. Tampoco hay que abonar la tasa por rastros y feria y se cancela el pago de tributos por hamacas y embarcaciones y por licencia de apertura. Todas las personas que lo están pasando mal en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria van a ser atendidas. Tenemos los recursos y los dispositivos, tanto económicos como de recursos humanos, para atenderlos. 21.000 establecimientos quedan exentos del pago de la tarifa de recogida de basura comercial. Los taxistas no tendrán que abonar la tasa de autotaxi y las sociedades como hoteles, centros comerciales y deportivos no pagarán el canon por la realización de su actividad en espacio municipal. Y transcurre otro día en El Hierro y esperamos que siga así para todo lo que queda de esta situación. Eduardo Pulido, sin casos positivos pero con todas las medidas de precaución activadas. Otro día más y no se registra ningún caso positivo por COVID-19. Es cierto que El Hierro está teniendo muchísima suerte con este virus que se está propagando por todos los rincones del planeta, pero esto a su vez está provocando que muchos ciudadanos no estén respetando el confinamiento. Por ello, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado han empezado a extremar los controles de movilidad en la isla. Una cosa más, hoy en El Hierro la Consejería de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias ha comenzado con una campaña que está pensada para aquellas familias con menos recursos económicos. El Gobierno de Canarias, en coordinación con la Federación Canaria de Municipios, ha comenzado este jueves en El Hierro con el protocolo de distribución de compras de alimentos para los escolares del archipiélago que actualmente se acogen al servicio de comedor a cuota cero. Un poco solidarizarse con las personas estas que tienen hijos en edad escolar, de colegio, que no tienen posibilidades. Eso de prisa y corriendo, pues haciéndolo para repartirlo. Pues claro, esto se tarda logísticamente en preparar un lote y todo este tema. Esta es la situación por islas. Más de 13.000 familias canarias recibirán una cesta por valor de 120 euros para estos 15 días de estado de alarma, con el objetivo de que cada uno de los menores mantenga una dieta equilibrada. Como puedes ver, pues son arroz, pasta, legumbres, huevos, verduras frescas, pollo fresco, carne fresca. Desde la Consejería de Derechos Sociales e Igualdad se pide calma a la población porque la ayuda llegará a toda Canarias lo antes posible. El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha habilitado una línea telefónica para atender a las personas que puedan tener dificultades para adquirir alimentos. Esta iniciativa se enmarca dentro del decreto municipal que dispone que se aseguren los recursos básicos a las personas y familias en exclusión social. Por tanto, el consistorio ha habilitado el teléfono gratuito 900-111-333, que estará operativo mientras dure la emergencia sanitaria de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Estamos hablando de personas de exclusión social y en riesgo de exclusión social. Y desde luego, la Administración Pública, especialmente este Ayuntamiento, estamos muy comprometidos para que entre todos y todas superemos esta situación y especialmente los más vulnerables, como estamos señalando en este caso. Canarias está mostrando su enorme solidaridad en estos días. Numerosos ayuntamientos del archipiélago habilitan espacios para dar cobertura a las personas sin hogar. En Tenerife, los de La Laguna y Santa Cruz, junto a Cruz Roja, han habilitado 2 pabellones. Otros consistorios de la isla ya realizan gestiones para sumarse a esta iniciativa. Son el colectivo con menos recursos, personas sin hogar, que en estos días de confinamiento reciben la ayuda de organizaciones como Cruz Roja. Sus voluntarios colaboran con los ayuntamientos para que tengan cubiertas las necesidades básicas. Comida, desayuno, merienda, cena, atención, control, vigilancia y atención de nuestro personal. Tienen duchas, lavado de ropa. Y también con las medicinas y tal, son personas, muchas de ellas, casi todas, que con problemas médicos y con tratamientos, a los cuales estamos haciendo seguimiento. El consistorio de La Laguna ha habilitado este pabellón como albergue. La instalación cuenta con un total de 25 camas que podrán ampliarse en función de futuras necesidades. Más de una veintena ya están ocupadas. La idea es darle los servicios mínimos a aquellas personas sin techo. Ahora mismo tenemos un aforo para 25 personas, estamos en predisposición de habilitar
nuevos espacios si es necesario, y la sensibilidad que tiene este equipo de gobierno en este tipo de cuestiones se hace patente. Hay uno en La Laguna de 25 personas, con una acogida de 25, y otro en Santa Cruz de 25. Y ahora mismo, esta mañana, nos han llegado peticiones de otros ayuntamientos. Santa Cruz de Tenerife también se ha sumado a esta iniciativa. Otros ayuntamientos gestionan los recursos para habilitar un espacio en sus municipios, una labor que se coordina desde esta célula logística. Toda esa información se centraliza en el coordinador y a su vez hay una persona que hace un análisis por códigos postales y tipo de solicitud. Con ello se genera una ruta en el lateral derecho que por las distintas zonas y tipos de vehículos y la demanda concreta. Desde aquí también hacen seguimiento a los colectivos más vulnerables, mayores, personas con discapacidad o enfermedades crónicas, que al otro lado del teléfono encuentran la solidaridad de muchos profesionales que luchan para contribuir a la contención del coronavirus. En La Gomera, el Cabildo ha presentado hoy el programa Vamos a Ti, que va a llevar a cabo en coordinación con los ayuntamientos y que se pone a disposición de los mayores y personas dependientes. La institución insular ha habilitado un número de teléfono por el que podrán solicitar compras de alimentos y medicinas. Esta ayuda se suma a las líneas telefónicas habilitadas ya por todos los ayuntamientos. Serán efectivos como Cruz Roja y Protección Civil los encargados de realizar estos repartos. Además, Servicios Sociales realizará compras gratuitas para las personas que se encuentren en riesgo de exclusión social. De lo que se trata es de facilitar las cosas al conjunto de los sectores de la población, especialmente aquellos más necesitados y vulnerables. En los casos de necesidades básicas estipuladas por los servicios sociales se dará acceso a compra gratuita, siguiendo, eso sí, estrictamente pautas fijadas en los informes de exclusión social. La isla de La Palma mantiene por cuarto día consecutivo la cifra, May Navarro, de 5 personas afectadas por el coronavirus. Así es, y de los cuales tan solo uno permanece ingresado en el Hospital General de la isla. Hay que recordar que evoluciona favorablemente. Los 4 restantes continúan en aislamiento domiciliario y siguen asintomáticos. Durante todo el día de hoy permaneceremos muy atentos a esa nueva consulta de la que disponemos en la isla de La Palma. Recuerden, habilitada en el acuartelamiento del fuerte llamada Coronavirus. Ahí serán remitidas todas aquellas personas que necesiten realizar alguna prueba más específica. A la espera, seguimos de esos nuevos resultados, los cuales se prevé se conozcan a lo largo del día de hoy. Hoy además en la isla de La Palma se trabaja de manera incansable para desinfectar los diferentes rincones y evitar la propagación del virus. Santa Cruz de La Palma desarrolla diferentes acciones para frenar la propagación del coronavirus. La desinfección en espacios públicos de pública concurrencia, como esta zona en la que estamos, que es la parada de guaguas que más tránsito tiene de personas, otros lugares como es el entorno de centro de salud, Policía Nacional, Policía Local, entorno de supermercados, colegios públicos, mercado municipal. El ayuntamiento insiste en que estas acciones solo son llevadas a cabo en espacios públicos, nunca en viviendas particulares, por lo que avisan a los vecinos de que todo aquel que les informe del deber de abandonar sus viviendas para tal fin tiene que denunciarlo. Hay que trasladar a la gente que hay teléfonos de información directa, tanto en el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma como en la propia Policía Local, que para cualquier problema que tengan pueden, aparte de los servicios sanitarios, pueden llamar para informarse. Hoy además han comenzado los horarios especiales en el transporte regular interurbano y se ha suprimido el cobro por este servicio. He tenido hoy que venir por necesidad y me dijo, pasa. Digo, ¿cómo va a ser eso? Dice, sí, hasta que no se acabe esto es gratis, me pareció. Y todo el mundo así, maravilloso. Sí. Me parece muy bien, porque así evitamos el contagio de las monedas, el contagio de tarjetas, prevenimos al chofer para que no se contagie y nosotros mismos también, claro. Todas estas acciones persiguen frenar la propagación del virus en la isla. La violencia de género no para durante el periodo de confinamiento. Es más, estar en casa, compartir un espacio encerrados puede suponer mayor riesgo para mujeres y menores en esta situación. De momento no se han registrado nuevos casos, pero sí más llamadas al 112. El Instituto Canario de Igualdad y las farmacias, recuerden, han establecido una clave, mascarilla 19, para iniciar el protocolo.
El confinamiento supone un mayor riesgo para mujeres y menores en situación de violencia de género. Por eso el Instituto Canario de Igualdad ha puesto en marcha medidas específicas para este periodo. Ante cualquier agresión machista se puede acudir a una farmacia y pedir una mascarilla 19. Una mujer en una situación de estrés de estas características difícilmente va a poder pararse y con tranquilidad y serenidad narrar y explicar al farmacéutico qué situación está viviendo. Mascarilla 19 es un concepto que viene a resumir perfectamente la situación por la que está pasando y que le vale al farmacéutico para activar el 112. El Instituto Canario de Igualdad llama a la responsabilidad de comunidades y barrios ante cualquier sospecha. Desde casa también se puede dar la voz de alarma a través de la web y del propio 112. Desde el estado de alarma no ha habido repunte de casos, pero sí más solicitudes de ayuda y de información. En determinados espacios de tiempo, sobre todo por las tardes, sí ha habido un ligero aumento de llamadas en materia de violencia de género a nuestra unidad específica de violencia de género del 112. Los datos de violencia machista entre la juventud isleña también han llevado al Instituto Canario de Igualdad a iniciar un diagnóstico que dará pie a los futuros programas de prevención. Cada día nos llegan múltiples historias de personas, de canarios, a los que la declaración del estado de alarma les sorprendió fuera de las fronteras europeas. Algunos están consiguiendo dar pasos para acercarse a sus hogares, pero les está costando mucho. Algunos ni siquiera están logrando salir de aquel país. Es el caso de Roberto. Vive en Tenerife y se encuentra en la isla filipina de Siquijor sin posibilidad de salir. Esta isla ha sido bloqueada al cerrar el resto de las islas de alrededor su espacio marítimo. Su situación se complica por momentos. La mayoría de los supermercados están cerrados, faltan bienes de primera necesidad, los cajeros ya no funcionan. Llevamos varios días esperando y el dinero se nos está acabando. Necesitamos que nos ayuden a salir de aquí hacia una isla mayor porque se nos están acabando los recursos y no podemos salir. Carla nos contaba este miércoles que pasaría la cuarentena en Kenia. La embajada española le indica que salga, aún saltándose las recomendaciones sanitarias del país. No, tú vas y dices que hiciste la cuarentena. Digo, pero a ver, si matemáticamente es imposible haberla hecha. Pues nosotros llegamos aquí el día 7 y estamos a día 19. Le queda una jornada larga de 6 vuelos por diferentes aeropuertos del mundo. Se complica la situación, como ven, para las personas que están fuera de las islas y en países donde empieza a producirse esas restricciones que ahora estamos sufriendo aquí. Esta crisis significa un golpe sin precedentes para el sector del turismo en el archipiélago. Nunca había tenido que cerrar esta industria, prácticamente yendo hacia el turismo cero. Canarias va camino de esta situación, el sector se queda sin actividad y los establecimientos van cerrando. Hay una previsión de cifras para la pérdida de empleo. Cristina Suárez. Se estima que 130.000 personas que están relacionadas directamente con este sector van a perder su empleo en los próximos días solamente en Canarias. En su mayoría son trabajadores de hoteles, empresas que gestionan el alquiler vacacional y también los rentacar, alquileres de coches. Si echamos un vistazo a cualquiera de las playas de Canarias estos días, vemos cómo están absolutamente desiertas. No hay turistas y por lo tanto cae en picado la demanda de los profesionales que los atienden. En pocos días se quedarán en los hoteles tan solo el director y un equipo técnico de mantenimiento a modo de retén. Se espera que se publique ya la orden de cierre de estos establecimientos. Solo así los empresarios pueden hacer los expedientes de regulación temporal de empleo. Estimamos que se pueden perder entre 110.000 y algún puesto de trabajo más en el sector de hostelería y turismo en Canarias. Estamos hablando de un 80% del empleo en el sector. El alquiler vacacional también se va a ver golpeado. 14.000 familias en las islas habían encontrado en él una alternativa económica tras la última crisis. Una cifra absolutamente espeluznante de destrucción de empleo, entre 15.000 y 17.000 empleos directos en el sector de la vivienda vacacional en Canarias. El consejo es endulzar el mal trago de los turistas de estar en las islas con estado de alarma. Por eso la Asociación de Alquiler Vacacional aconseja atender y guiar en todo momento al turista los últimos días de su estancia en las islas.
El presidente del Cabildo de Tenerife ha explicado cómo se procederá para que los estudiantes becados en África puedan volver a las islas. El objetivo será, Estela Díaz, repatriar lo antes posible a todos los jóvenes que están en ese continente. Así es, ante situaciones excepcionales, medidas excepcionales, el Cabildo de Tenerife ha decidido repatriar a 33 jóvenes que se encontraban fuera de la isla disfrutando del programa Becas África para traerlos cuanto antes y garantizar así su seguridad. No podrán, por lo tanto, concluir el periodo de 5 meses de práctica que estaban llevando a cabo en Marruecos, Cabo Verde o Senegal. Este mismo fin de semana volverán a la isla de Tenerife. Lo ha dicho el presidente del Cabildo, Pedro Martín, que hace unos minutos comparecía para decir que su seguridad está garantizada, que su salud es buena, que ha costado mucho tomar esta decisión, pero que es necesaria. No tememos en este momento por su salud, pero las medidas que se han tomado en todo el Estado, el cierre que se va produciendo del espacio aéreo, hace aconsejable que vengan de nuevo a su casa, teniendo en cuenta que la garantía y la seguridad de nuestra sanidad, desde luego, consideramos que es notablemente superior que la de los países de donde provienen. Ya hemos previsto la inversión necesaria para fletar aviones y que lo traigan de nuevo a todos los chicos y chicas a Tenerife. Confiamos en que esto se vaya produciendo durante este fin de semana, tanto en el caso de los que están en Cabo Verde, como los que están en Senegal, que vendrán probablemente vía Gambia. Y en el caso de Marruecos estamos en este momento haciendo las gestiones oportunas teniendo en cuenta que tiene su espacio aéreo cerrado con España. Confiamos, no obstante, que al final, en muy poco tiempo, se vea resuelto este problema. Garantizamos su buen estado de salud, porque la verdad es que en este momento no tienen ningún problema. También su estancia, están alojados. Y ahora lo que pretendemos es que puedan venir aquí con la intención que, aunque sea un verdadero trastorno, podamos retomar de nuevo este plan de becas en África en el futuro cuando haya pasado la crisis. En Lanzarote los ayuntamientos han comenzado a movilizar diferentes medidas para las personas más desfavorecidas de la isla, como la contratación de catering para llevar comida a domicilio o grupos de voluntarios que llevan los recados, Raquel Guillana, quienes no pueden salir. Esta semana se han puesto en marcha diferentes medidas por parte de los ayuntamientos de la isla para que en este estado de alarma en el que nos encontramos los colectivos más vulnerables de la isla tengan cubiertas sus necesidades más primarias. En el caso del ayuntamiento de Tías hará entrega 3 días a la semana a través de sus servicios sociales y mediante un catering de comidas caseras a las familias, a los hogares que lo necesiten. Lo hará de la forma más segura. También el grupo de voluntarios de Emerland ha puesto a disposición un número de teléfono para aquellas personas que no pueden salir de casa puedan llamar y que ellos puedan ser los que les hagan los recados en supermercados y farmacias. Desde que se ha decretado el estado de alarma, son muchas las medidas que se han movilizado desde diferentes ayuntamientos de la isla. Los servicios sociales de Tías han habilitado un catering para las familias más vulnerables del municipio. Estamos intentando buscar alimentos bien nutritivos, donde las verduras, las legumbres sean lo predominante, ¿no? Además, buscar un gusto muy genérico, tanto para adultos como para niños. También el grupo de voluntarios de Emerland ha puesto a disposición un servicio de recados. Todo aquel que lo necesite puede llamar al 617-387784 de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Vamos a la casa, recogemos la tarjeta sanitaria o lo que necesiten. Por ejemplo, si es el súper, pues nos pueden decir incluso por móvil o por WhatsApp lo que necesiten. Es el caso de Luisa y Vicente, madre e hijo que por su situación de discapacidad no pueden salir de casa. Que no tengan miedo, que no les dé vergüenza, porque no es una vergüenza el tener hambre, el estar solo. Personas agradecidas que tienen un mensaje claro. Que tengan mucha paciencia con el tema del coronavirus, que no se demoren, que no se vayan abajo, sino que sonrían y que salgan adelante. Mientras, intentando que esta situación sea lo más llevadera posible. Farmacéuticos de la provincia de Las Palmas han propuesto a su colegio oficial la dispensación de medicamentos a través de los cajetines ubicados en las fachadas de las farmacias.
los que usan habitualmente para las guardias. Esta medida, según ellos, garantizaría la seguridad y que se cumplan las normas para evitar el contagio del COVID-19. Los guardieros, así se llaman esas cajas metalizadas, creen que es la solución que plantean, que puede servir a estos profesionales, sobre todo para las farmacias pequeñas o rurales con pocos empleados. En estos momentos no está contemplado como medida que se generalice a través de las farmacias. No obstante, en aquellas farmacias que por alguna cuestión justificada, por carecer de personal suficiente para atender a través del establecimiento con las puertas abiertas o otras circunstancias que se estudie, pues se le podrá autorizar a la dispensación por guardia. Las muestras de solidaridad se expanden por todo el planeta, cada uno aporta lo que puede. Les vamos a hablar de dos pediatras, uno que ejerce en el Hospital Materno Infantil de Gran Canaria y otra que atiende en el consultorio de Tamaraceite. Ambos están aceptando consultas vía telemática para evitar que las familias salgan y se expongan al virus. El 14 de marzo, María Espino y Daniel de la Rosa, ambos pediatras, publican un mensaje en Twitter. Desde entonces he atendido 30 consultas, la mayoría de ellas por Twitter y algunas por correo electrónico. Habré atendido unas 80 personas en este momento. La mayoría de ellas son de la Comunidad de Madrid. Supongo que allí el riesgo de contagio es mayor y están un poco más angustiados por este tema, aunque también llegan de todo el territorio nacional, incluso de fuera. Hasta de Colombia le han llegado consultas. Gastroenteritis, traumatismo, sobre todo lo que angustia mucho a la familia antes de esto y ahora incluso más todavía, es el tema de la fiebre. A mí me preguntan mucho sobre si deben acudir a las citas de revisión que tienen concertadas con su pediatra o con su enfermera. Y lo que se está recomendando es que los menores de 15 meses se mantengan en las citas de revisión que tienen vacuna. Todas las otras citas de pacientes mayores quedan canceladas hasta que esta situación mejore. Atendiendo pacientes vía telemática, buscan evitar las exposiciones innecesarias al virus. Desde casa algo puedo hacer y algo estamos haciendo. Puedes ayudar a que una persona desde su casa se sienta más tranquila. Sobre todo si tienen niños en casa. Son las 2:30 de la tarde. Vamos a hacer un repaso por los principales titulares de este jueves. Empezamos con los datos de hoy. España registra 767 muertos con coronavirus tras sumar 169 en las últimas 24 horas. Los contagios se elevan ya a 17.147. El jefe del ejército a los ciudadanos les ha pedido disciplina y espíritu de sacrificio ante unos datos que continúan aumentando. Vamos a escuchar lo que decía también el ministro a este respecto, Silvia Mascareño. Pues como decías, los casos siguen aumentando un 25% en las últimas horas y hay casi 1.000 personas en las unidades de cuidados intensivos de toda España. Preocupan especialmente dos colectivos, los sanitarios, los más expuestos. Acaba de fallecer una enfermera en Euskadi y también los mayores. Los expertos advierten, la curva sigue subiendo y vendrán días complicados. Hemos creado un fondo social extraordinario dotado con otros 300 millones de euros destinado a reforzar la atención social a colectivos vulnerables ante el coronavirus. En Canarias los datos facilitados por Sanidad hablan de 220 casos acumulados. La isla más afectada, Tenerife, con 143 casos. La Graciosa y El Hierro siguen sin afectados. Hoy, como hemos visto, se ha reunido el Consejo de Gobierno en Canarias para abordar la crisis por el COVID-19. Está prevista una rueda de prensa a continuación, será inminente, que va a dar el propio presidente de Canarias para especificar cuáles son los acuerdos a los que se ha llegado en este Consejo de Gobierno. Otra novedad es la recogida de muestras que está haciendo la Consejería de Sanidad, que ha habilitado un punto de recogida para analizar si se es positivo o no en coronavirus en la isla de Tenerife. Un grupo de profesionales sanitarios se encargan de hacer la prueba, siempre coordinados, tanto por la Gerencia de Atención Primaria de Tenerife como por el Servicio de Urgencias Canario. Bueno, restricciones que van entrando en vigor. Anoche la del tráfico en el sector de transportes, en el marítimo, por carretera y también por aire. Solo se permite un número limitado de conexiones diarias entre el resto del territorio nacional y el archipiélago. Y también se limitan las conexiones aéreas entre las islas. Ojo, porque también en el transporte por carretera, usted en su coche, si tiene que ir a su trabajo, recuerde que debe ir solo, no puede ir acompañado de otra persona, salvo excepciones. Y un día en que hemos visitado zonas que suelen ser de las más concurridas del archipiélago para sorprendernos de nuevo con la imagen de desolación.
de soledad que encontramos, por ejemplo, fíjense, en la playa de las Canteras, el paseo de las Canteras, sin un alma, prácticamente desierto en la capital Gran Canaria. Comercios cerrados, los pocos que pueden abrir dicen que no les merece la pena. Las policías locales están haciendo controles habituales, patrullas por las calles en las que controlan quién circula o pasea sin motivo en esta situación de estado de alarma. Hemos salido con ellos y la verdad es que nos ha llamado la atención cuántas personas tratan de incumplir esta normativa de confinamiento decretada tras el estado de alarma. Aquí un ejemplo de la detención de una persona que se saltaba, que quería saltarse directamente ese confinamiento y salió simplemente a pasear. Esos incumplimientos hay que recordar que acarrean sanciones. Solo en Santa Cruz de Tenerife se ha identificado a 2.000 personas. Se ha levantado acta 62 y se ha detenido, como en este caso que están viendo, a 2 más. Y en el Hierro, Gobierno y Cabildos han iniciado la distribución de compra de alimentos para los escolares que estaban en el servicio de comedor. En el Hierro, recuerden que no hay ningún caso, pero hay 13.000 familias que ante este estado de confinamiento van a recibir una cesta por valor de 120 euros para estos 15 días de estado de alarma, sobre todo para que los menores mantengan una dieta equilibrada. El Gobierno pide paciencia, asegura que la ayuda llegará lo antes posible a todas estas familias. Bueno, una opción, si vive en Fuerteventura, es comprar los huevos de esta granja a Disfuer, que venden todo el excedente que ya no pueden vender a los hoteles. La producción es la misma, pero la demanda ha caído en picado, así que ofrecen a los majoreros que están en su casa que los compren. Además, se puede hacer simplemente llamándolos por teléfono y ellos se los llevan a domicilio. Recuerden que hay prevista hasta ahora a las 2:35 una rueda de prensa del Gobierno de Canarias para dar cuenta de los acuerdos dentro de su Consejo de Gobierno que se acaba de celebrar. La rueda de prensa lo va a ofrecer el propio presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres. Los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado siguen velando por la seguridad de los ciudadanos y por el cumplimiento de las normas de aislamiento. Aún así, Eva Trujillo, hay quien comete infracciones, ya se han producido detenciones y numerosas sanciones. Sí, a pesar de que la mayoría de la población está cumpliendo con las recomendaciones y normas establecidas en este estado de alarma, es verdad que hay otras que no lo están haciendo y para ello están trabajando de forma muy intensa los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Tan solo en Santa Cruz de Tenerife se han identificado a 2.000 personas, se ha levantado acta a 62 y hay 2 personas que han sido detenidas. Les vamos a mostrar las imágenes de una de estas detenciones. Estas primeras corresponden a un varón de 48 años de edad. Se estaba realizando un control entre la Policía Nacional y la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife en la carretera general del Rosario, muy cerca del barrio de García Escames. Cuando se le da el alto a este vehículo, el conductor hace caso omiso, intenta atropellar a varios agentes y se da a la fuga. Finalmente, la Policía Local y la Policía Nacional lograron detenerlos minutos después también en este barrio. Y estas otras imágenes que les vamos a mostrar ahora corresponden a una mujer también de 48 años de edad que ha sido identificada ya y sancionada en 2 ocasiones en Santa Cruz de Tenerife. Primero, por no identificarse. Segundo, por insultar a los agentes y por no hacer caso a estas recomendaciones establecidas de que todos debemos permanecer en casa estos días. Tenemos muchas incidencias con ciudadanos que se han saltado esta normativa. Esta señora fue advertida verbalmente desde el domingo que entró en vigor 2 veces. Hay que tener responsabilidad, sentido común y sobre todo coherencia en el estado en el que estamos, estado de alarma, y que cualquier salida a la calle que no sea para el obligado cumplimiento supone una sanción administrativa. Recordarán estas imágenes que nos indignaban mientras se hacían virales. Ayer un vehículo con varios individuos en su interior conduciendo a gran velocidad, saltándose todas las restricciones y encima burlándose de todos los que estamos manteniendo este estado de alarma y el confinamiento. Esto era en el municipio de Tacoronte, en el municipio tinerfeño de Tacoronte. Bueno, pues precisamente el alcalde de Tacoronte, José Daniel Díaz, ha asegurado hoy que estas personas ya han sido identificadas.
Circularon el día 17 de marzo por las calles tacononteras, en este caso por la calle La Caridad y la calle El Trazo. Estas son las que aparecen referidas en el vídeo que hemos visto en las redes sociales y afortunadamente las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la Guardia Civil, ya tienen identificados a estos individuos que iban en el vehículo. Parecen ser 4, son vecinos del municipio de La Laguna y están en la fase de instruir las correspondientes diligencias judiciales. Bueno, pues que le sirva de lección. Esta emergencia sanitaria nos está dejando escenarios insólitos, nunca antes imaginados. Esas imágenes para la historia, como las que encontrábamos esta mañana en la playa de las Canteras, la verdad es que nos sigue sorprendiendo que un enclave como este, habitualmente lleno de bañistas y de personas que pasean por la avenida, pues hoy podamos ver prácticamente un lugar desierto. La policía acordona los accesos a la playa de las Canteras. Impacta ver la Cícer sin surferos. Desde la megafonía se insiste en que no se puede pisar la calle. Esta vecina puede, pero porque viene del súper. Esta otra saca a su perra. Ellas encantadas con cerca de 3 kilómetros de paseo para acampar a sus anchas. Una avenida desértica, sin sus terrazas, sin sus tiendas, sin poder sentarse. Por aquí solo se patrulla para comprobar que nadie se salta el confinamiento. Comienza la rueda tras el Consejo de Gobierno del Gobierno de Canarias, con la presencia del presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, al que escuchamos ya. Y volveremos a él un Consejo de Gobierno en el día que celebramos los Consejos de Gobierno ordinarios, que son los jueves, para dar cuenta de algunas de las medidas tomadas en el Consejo de Gobierno, que, repito, seguirá al acabar mi comparecencia, al que me dirigiré posteriormente. En primer lugar, decir que, teniendo en cuenta la evolución de la contención del coronavirus y también teniendo en cuenta lo que nos trasladan todos los expertos sanitarios en nuestro país y también en Canarias de un posible repunte en los próximos días, trasladado al Consejo de Gobierno y se ha aprobado el que se realice una propuesta aprobada, repito, de reorganización y reforzamiento, en este caso del área sanitaria. En ese sentido, se ha creado ya un comité de gestión que va a estar coordinado por el presidente del Gobierno de Canarias, en su ausencia por el vicepresidente, en el que estarán la consejera de Sanidad, el consejero de Transporte y el consejero de Hacienda, asistidos por trabajadores de sus áreas, personal con conocimiento en la gestión sanitaria, al que también se sumará para asesoramiento jurídico, si es preciso, el consejero de Administraciones Públicas, y para coordinación de toda la comunicación, el viceconsejero de Comunicación y con posibilidad incluso de portavoz, el viceconsejero de Presidencia. También hemos aprobado otros comités de gestión de otras 2 áreas, que son Economía y Derechos Sociales, que estarán conformados por los consejeros que defienden materias tanto de economía como de derechos sociales. Esta reorganización obedece, repito, a que estemos con los mejores recursos, los mayores recursos humanos y también de conocimiento para poder enfrentarnos, como lo estamos haciendo con responsabilidad, al aumento de extensión del coronavirus y buscar las fórmulas para su precisamente contención. Al respecto, decir que los últimos datos que tenemos son de anoche. En Canarias tenemos 209 casos positivos con 3 fallecidos a esta hora. Y al respecto decir que si bien la evolución es ascendente, es de menor grado que en otras comunidades, aunque esto lo decimos con las más absolutas cautelas. Como saben, queremos y deseamos tener el mayor número de kits para hacer el mayor número de pruebas y esto puede llevar consigo un aumento exponencial. Seguimos sin positivos en la isla del Hierro y contenidos en otras islas como La Gomera, donde solamente hay un positivo, hay más altas que positivos, o La Palma, donde llevamos durante varios días con 5 positivos solo, lo que creo refuerza la teoría de que si aislamos los espacios y tenemos menor influencia de movimiento, se puede contener este virus, que es lo que estamos haciendo todos quedándonos en casa y respetando lo que ordena el Real Decreto de Estado de Alarma. Decir también que en este Consejo de Gobierno hemos aprobado algunas medidas de carácter económico y quiero enumerar algunas de ellas por su relevancia. Una de ellas, importantísima, es que hemos aprobado un suplemento de crédito de 20 millones de euros para el Servicio Canario de Salud, exclusivamente para el coronavirus, una cantidad importante económica que será ampliable si es preciso y lo va a ser seguro
con las próximas semanas, pero inyectamos 20 millones de euros al Servicio Canario de Salud para hacer frente a esta situación. También una segunda medida que es importante es que el Impuesto General Indirecto Canario, el IGIC, hoy el consejero de Hacienda firmará una orden de aplazamiento del IGIC hasta el 1 de junio. Esto significa que con este aplazamiento las administraciones públicas de Canarias inyectan en la economía de nuestra tierra unos 600 millones de euros, con la voluntad de que todos se puedan beneficiar justamente de este aplazamiento que toma en su decisión el Gobierno de Canarias. Decir también que otra de las medidas hoy aprobadas es que, teniendo en cuenta el Real Decreto Ley, en el capítulo que afecta a los autónomos se contemplaba un 70% en el cese de la actividad como complemento, lo que podría llamarse el paro de los autónomos. Eso es lo que pondrá el Gobierno de España. El Gobierno de Canarias pondrá el 30% restante para que así sea un 100% la ayuda que reciban los autónomos. También en el Consejo de Gobierno de hoy hemos activado mecanismos una vez que se están presentando ERTE, y he de decir que se han presentado cientos de ERTE, para que los mismos se puedan agilizar rápidamente. Fue una de las medidas que propusimos al Gobierno de España y que se aprobó, el que fueran en pocos días, 5 días, se activaran esos expedientes reguladores temporales de empleo y, por tanto, así hoy se ha aprobado en el Consejo de Gobierno. Hay otras medidas que estamos estudiando y que además vamos a complementar con las reuniones que tendremos en los próximos días. El próximo domingo va a haber una nueva comparecencia a través de vía telemática con el presidente del Gobierno de España y los presidentes autonómicos. Compareceré a su término y ya hemos convocado al Consejo Asesor, a la Federación Canaria de Municipios, Federación de Cabildos y a los portavoces de los grupos parlamentarios para volver a tener otra reunión el próximo lunes. Hay también algunos aspectos que querría hoy exponer, como que desde el día de hoy se están realizando las restricciones para el transporte marítimo y aéreo para Canarias y que ya los aeropuertos tienen activado a las personas que están haciendo los controles sanitarios y también recogiéndose las declaraciones juradas. Y vuelvo a repetir que solamente podrán venir a Canarias desde la península aquellos que sean residentes canarios y también los que vengan por obligación sanitaria o profesional a nuestra tierra. Y quiero agradecer especialmente a quienes vienen a Canarias que lo hagan con la responsabilidad de que al llegar aquí, lógicamente, tendrá que cumplir con el Real Decreto y especialmente también a los que han decidido quedarse. Porque en estos momentos el mensaje es claro, lo que tenemos que evitar es la movilidad y hay canarios y canarias que me han llamado para decirse que se quedan en los lugares donde están en la península para cumplir estrictamente con el Real Decreto. Creo que es algo que cívicamente debemos también aplaudir. Y decir también que algunas medidas que son quizás de menor escala, pero que también ayudan y alivian, también hoy hemos planteado en el Consejo de Gobierno, como por ejemplo la gratuidad de la televisión en los hospitales canarios. Creo que hace más llevadera el que las personas puedan estar en estos días en esos hospitales. Y acabo mi rueda de prensa, ahora me someto a las preguntas que me quieran realizar, con un mensaje que estoy repitiendo de manera clara. Primero, mi reconocimiento público al personal sanitario. Son los verdaderos héroes, hombres y mujeres que están ahí intentando ser los caballos que lleven adelante la victoria de una carrera complicada que es vencer al coronavirus. Pero estoy convencido que lo van a hacer con su gran profesionalidad, como también lo están demostrando quienes están suministrando alimentos y víveres en los supermercados, quienes los reponen, quienes los transportan, quienes están trabajando por la seguridad, quienes tienen la obligación de ir a trabajar y que, repito, lo están haciendo de manera absolutamente profesional. Muchos están en sus casas, tienen que estar en sus casas, la actividad se ha reducido al máximo, la Administración Pública de Canarias, el 85% de sus trabajadores están haciendo teletrabajo desde sus casas y desde sus casas llevando de la mejor manera posible esta situación a la que apelo siempre a la responsabilidad y al civismo. Como he dicho, esto es transitorio, esperemos que sea el menor tiempo posible, pero tenemos que estar activos en que la responsabilidad es individual para que colectivamente salgamos cuanto antes y recuperemos la normalidad social, familiar, diaria, económica de todos nosotros. Por eso es importante que los expedientes sean reguladores temporales de empleo, porque lo fundamental es que se preserve todo el empleo máximo y que nadie por esta situación de unos meses pierda su trabajo.
Entiendo y comparto la preocupación y la ansiedad, pero la única manera de sobrellevarla es responsabilidad, calma y serenidad. Y en casa intentar buscar momentos para la sonrisa. Sé que no son muchos, pero hay que intentar hacerlo. Y desde el Gobierno de Canarias que sepan que estamos al lado de todos los canarios y canarias que de manera cívica y además dando ejemplo están respondiendo a las indicaciones, a las órdenes del Real Decreto. Adelante, es el momento de las preguntas. Buenas tardes, presidente. Por estas circunstancias excepcionales, para evitar traslados, los medios de comunicación nos han hecho llegar sus preguntas a través de los equipos de comunicación del Gobierno de Canarias y le paso a formular algunas preguntas por bloques. En un primer bloque económico, ¿va a reclamar el Gobierno de Canarias que le dejen usar el superávit? Eso es una cuestión que formulan casi todos los medios de comunicación. Bueno, ya lo hemos formulado, lo hemos hecho de manera pública, se lo trasladé al presidente del Gobierno en la comparecencia del pasado domingo, se ha planteado también por escrito al Gobierno de Canarias, pero quiero también ser claro, el superávit que podemos reclamar, que es el del año 2019, tiene una cuantía máxima que no llega a 300 millones de euros, que además se destinaría a deuda si no fuera utilizado para servicios básicos esenciales. Y requerimos, ya no solo del Gobierno de España, sino de la Unión Europea, que permita al Gobierno de España, y a su vez el Gobierno de España lo acepte, el que podamos utilizar las comunidades autónomas que tenemos superávit esos fondos. Pero en cualquier caso lo importante es que ante la envergadura de la situación social que estamos viviendo, lo que pedimos es que nos permitan endeudarnos el máximo posible, porque son cientos de millones los que vamos a tener que activar para ello. Y apenas 300 millones será poco, será insuficiente. Por tanto, que haya liquidez, que nos permitan a las administraciones endeudarnos para poder responder en estos meses a esta situación económica. Y eso es lo que le pedimos, repito, a la Unión Europea y al Gobierno central. El diario La Provincia pregunta específicamente cuántos superávit y remanentes tiene el Gobierno de 2019 y de 2020. Respecto al 2019, ya lo he dicho, no llega a 300 millones de euros que se destinaría a deuda. Con respecto al año 2020, son previsiones, porque estamos en el camino del 2020, en medio del 2020, estaría por encima de los 300 millones de euros, sin contar, lógicamente, si añadimos a estas cantidades los 500 millones de euros del convenio de carretera. Y vuelvo a repetir, sería magnífico que el Gobierno de España y la Unión Europea nos permitan el superávit del 19 y las partidas económicas, por ejemplo, del convenio de carreteras, pero en cualquier caso eso debe venir y junto a ello que nos permitan capacidad de endeudamiento. Canarias 7 pregunta si se prevé modificar la ley de presupuestos. El presupuesto del año 2020 que presentamos a finales del año 2019, el 23 de diciembre, si no me equivoco, 23 de diciembre en el Pleno del Parlamento de Canarias. Hoy aquel presupuesto no tiene nada que ver con lo actual. Hoy todas las partidas económicas del presupuesto tenemos que destinarlas fundamentalmente a los derechos sociales, a responder a las familias más vulnerables, a quienes han perdido o pueden perder su empleo, a que haya prestaciones sociales, a que haya el mayor volumen económico posible para la sanidad canaria, para los profesionales de la sanidad canaria. Es decir, con claridad, ese presupuesto está destinado a la situación de emergencia que estamos viviendo. En un segundo bloque de turismo y de transportes, Televisión Canaria pregunta cuánto va a tardar el proceso de repatriación de los turistas que aún permanecen en las islas. Bueno, se está procediendo por parte de las aerolíneas a que estos turistas que han venido a Canarias puedan regresar a sus países. Ya desde el pasado sábado vinieron muchísimos aviones, muchos de ellos venían vacíos, semivacíos, que venían fundamentalmente para la contingencia de devolución de los turistas que estaban en Canarias. Estamos en días donde se están arbitrando cada día entre 280 y 300 vuelos de regreso a sus países. Y lo que esperamos es que, tanto en el día de hoy como en los siguientes, esto siga con ese ritmo superior para que cuanto antes puedan regresar a sus casas. Nosotros, por ejemplo, le hemos pedido al Gobierno de España, lo hicimos también por escrito, la posibilidad del cese de la actividad alojativa, fundamentalmente para que no vengan turistas. Y lo que también pedimos, en este caso al Ministerio del Exterior, es que cuanto antes puedan regresar, lógicamente, a sus casas. Sí. También preguntan cuántos turistas quedan en este momento en Canarias. Bueno, es difícil decir la cantidad exacta de cuántos pueden quedar, pero según las previsiones de la Consejería de Turismo podemos estar hablando de entre 80 y 90.000 turistas, pero muchos de ellos se prevé puedan salir en el día de hoy. Quizás esa pregunta, y me la harán seguro el domingo, la actualizaremos ese día. ¿Se han restringido los vuelos nacionales? ¿Qué pasa con los internacionales? Se preguntan varios. Nosotros estamos pidiendo que no venga ningún vuelo internacional, excepto para recoger a los turistas que están en Canarias.
que esos aviones vengan vacíos. No tiene ningún sentido que ningún turista venga a Canarias porque no se puede hacer turismo. En estos momentos hemos cerrado la posibilidad de que vengan desde la península, personas que están en la península, porque lo que procede es justamente el menor movimiento posible de masas humanas. Y por tanto no tiene ningún sentido. Y precisamente por eso hemos pedido el cese de la actividad alojativa, fundamentalmente por cuestiones sanitarias, para que no vengan turistas a Canarias. La agencia EFE y la provincia preguntan si se ha producido algún caso de coronavirus en las residencias de mayores, y con esta pregunta abrimos el bloque sanitario. Bueno, hasta este momento y hasta esta hora, y el dato es de hoy mismo, no hemos tenido ningún positivo en una residencia de mayores. Sí tuvimos un positivo en un centro de día, una persona joven con patologías previas, en un centro que atendía a la discapacidad, y ella tenía discapacidad y es la tercera persona que sabemos ha fallecido. La agencia EFE dice que si piensa el gobierno de reforzar a los hospitales públicos con medios de la sanidad privada o con hoteles convertidos en hospitales de emergencia. Desde la aprobación del Real Decreto no existe sanidad pública y sanidad privada, todo es sanidad. Y lo decía también ayer en una comparecencia ante los medios de comunicación o ciertos medios de comunicación. Quiero agradecer el trabajo que están haciendo todos los profesionales de la sanidad pública y también privada. Y de la privada, cómo se han puesto a disposición de la consejería para sus instrumentos, personal, espacios, quirófanos, y por tanto solamente hay una sanidad y estamos trabajando de la mano. Con respecto a otros espacios, en estos momentos estamos ante 209 positivos y una serie de personas que están en la UCI, los medios de la sanidad, que es una sola, pública más privada, se muestran como suficientes, pero en cualquier caso, según el paso de los días, si hay que arbitrar otros espacios, pues lo haremos sin ninguna duda. ¿Hay abastecimiento suficiente de los kits de test de coronavirus en Canarias? Y si hay suficientes respiradores, se pregunta Europa Press. Nosotros tenemos aproximadamente unos 300, casi 400 respiradores entre los hospitales que son públicos y privados, en este momento por toda la sanidad. Hemos pedido cerca de 100 respiradores y también hemos requerido más kits. El Gobierno de España anunció hace 48 horas la llegada de masiva de kits, además kits que permitirían hacer las pruebas en 10 minutos. Hoy los kits que tenemos, si es positivo, salta pronto, en 1 hora, hora y media, 2 horas, y si queremos que sea negativo hay que esperar hasta 3 horas, ¿no? Estos kits haría que pudiéramos tener con esos test el resultado en pocos minutos. Yo lo que espero es que todos puedan llegar muy pronto a Canarias para hacer masivas pruebas a todos los que presenten síntomas o lo deseen, y en estos momentos estamos actuando de acuerdo al protocolo que marca el Ministerio de Sanidad. Y para acabar con este bloque sanitario y con el cuestionario que nos han enviado desde los medios de comunicación, Televisión Española pregunta si temen el colapso sanitario en la isla de Tenerife debido al aumento de casos. Bueno, se están activando mecanismos y medidas en la isla de Tenerife. Ayer pudimos ver cómo, de una manera creo que perfectamente organizada, teníamos un desplazamiento en la Universidad de La Laguna, en la que personas que ya tenían cita previa y tenían síntomas relevantes acudieron y se recogieron las muestras de unas 50 personas, es decir, que en vez de ir los profesionales a las casas de estas personas ya con cita previa y síntomas, pues iban y se les recogían 50 muestras. Mucho más fácil, mucho más operativo y mucho mejor. Y esto, la fórmula es llevarlo al resto de las islas. No es verdad que hay un pico mayor en la isla de Tenerife y se arbitran todas las fórmulas y mecanismos necesarios para que podamos responder si este pico aumenta ahí o en cualquier otra isla. Muchas gracias, presidente. Gracias a ustedes. Bueno, pues hasta aquí esa comparecencia del Consejo de Gobierno. Ya han escuchado, se le han hecho preguntas en torno a precisamente la desocupación de los hoteles. Es evidente que si los turistas vienen, ha dicho el presidente de Canarias, a las islas y no pueden salir del hotel en el que se encuentran, ni siquiera ocupar las zonas comunes, pues no tiene sentido que estén. Pero advierte del parón, del problema económico que se avecina sobre las islas y por eso solicita medidas económicas en torno al IJIC, en torno, como han podido escuchar también, al uso del excedente que tienen las islas e incluso a la capacidad de endeudamiento, pidiendo que las islas
se puedan endeudar al máximo las administraciones públicas para tratar de llevar a cabo un plan de choque ante la situación que nos viene encima por esta paralización completa de la economía. Fíjense aquí en Canarias, como tenemos el caso del turismo, que es nuestra principal locomotora. Vamos a recuperar la información que tuvimos que cortar por el inicio de esta comparecencia. Como decíamos, esta emergencia sanitaria nos está dejando escenarios insólitos, nunca antes imaginados. Van a quedar para la historia. Por ejemplo, la playa de las Canteras, un enclave habitualmente lleno de personas que pasean, de bañistas, hoy convertido casi en un desierto. La policía acordona los accesos a la playa de las Canteras. Impacta ver la Cícer sin surferos. Desde la megafonía se insiste en que no se puede pisar la calle. Esta vecina puede, pero porque viene del súper. Esta otra saca a su perra. Ellas encantadas con cerca de 3 kilómetros de paseo para acampar a sus anchas. Una avenida desértica, sin sus terrazas, sin sus tiendas, sin poder sentarse. Por aquí solo se patrulla para comprobar que nadie se salta el confinamiento. Es mediodía, 22 grados, el sol pica. Probablemente este jueves sería noticia la presencia de aguavivas en la playa de las Canteras, si no fuera porque la noticia es la ausencia de bañistas. El personal de limpieza ya no tiene ni qué limpiar, la arena está impoluta. 20 euros hicimos de caja ayer. Nada. Ruina total. Víctor es uno de los que más sufre este confinamiento. Por esta puerta no entra casi nadie. Aún así tendrá que pagar el mes que viene 1.500 euros de alquiler, aunque no sabe cómo lo hará. Intentando ayudar lo que podemos. Su situación contrasta con la que viven las empresas de reparto. No paran estos días. Por ejemplo, llevan víveres a los huéspedes que esperan en las terrazas de sus habitaciones regresar a sus lugares de origen. Y es que Las Palmas de Gran Canaria es estos días toda una ciudad casi paralizada. Eso sí, nos faltan mensajes motivadores de cómo superar esta crisis sanitaria. La policía local de Las Palmas de Gran Canaria está realizando controles como este en varios puntos de la ciudad. Comprueban si efectivamente los que se encuentran circulando por la calle lo hacen de forma individual y dentro de las posibilidades que permite el Real Decreto, que ya varió anoche, se actualizó para desplazarse por carretera. Lograr un objetivo común que es frenar la propagación de este virus. Ese esfuerzo no es otro que el de adaptarnos durante un periodo de tiempo que se ha establecido de momento en 15 días para limitar nuestra estancia, nuestra circulación. Precisamente ese es el objetivo de este vídeo que pueden observar que ha publicado la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria. Recordar a los ciudadanos la importancia de permanecer en casa. Es un mensaje que los agentes han puesto en las redes, que ya circula y que aclara las medidas específicas que se han tomado en la ciudad por el estado de alarma. Y cuando responda a un estado y que eso lo vamos a conseguir cumpliendo con lo que se está pidiendo. No salgamos a la calle. Y el resto de cuerpos de seguridad y fuerzas del Estado continúa cada día vigilando que se cumplan las limitaciones del estado de alarma. Hemos acompañado a la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife. El número de actas que levantan por desobediencia aumenta cada día. Ojo, porque las multas oscilan entre los 600 y los 30.000 euros para quienes salen de casa sin justificación. En la capital tinerfeña, la policía está realizando a diario 1.200 controles, ya que el volumen de tráfico, aunque ha bajado, sigue siendo alto. Es un 60% menos de lo que entra a Santa Cruz en ese tramo de horas. En la hora punta en Santa Cruz, hoy han entrado 10.000 vehículos, 2.000 menos que entraron ayer. Por lo tanto, seguimos con la dinámica descendente. La ciudad tiene hospitales funcionando y estas salidas están justificadas. ¿Dónde van? Vale, de acuerdo. Hay transportistas circulando, administraciones con personal presencial y empresas que ofrecen los servicios que marca el decreto, pero todos los desplazamientos deben estar acreditados. El señor pues nos demuestra que efectivamente se dedica a la empresa de alimentación, ¿de acuerdo? Muchas gracias por su colaboración, puede continuar, gracias. Comprobamos que cualquier excusa no es válida. ¿De transporte, dijo usted? No, deporte y dobles chapas de hierro. ¿Y es imprescindible eso hoy, señor Solidario? La empresa es imprescindible hoy para dentro de lo que pone el decreto. Y el señor nos comenta que trabaja en una empresa de chapa que no vienen dentro de lo que el gobierno permite para estos días.
No se la vamos a proponer por una acta por la ley 4/2015, la ley sobre ciudadana, por una desobediencia. A pesar de la elevada cuantía de las multas, que además se tramitan con rapidez, cada día que ha pasado desde el decreto se han duplicado las notificaciones. La Policía Local de Santa Cruz ha recogido 40 actas de infracción. En su recorrido, los agentes también vigilan que en los supermercados se mantengan las distancias en la cola. La distancia entre personas de 1,50, por favor. El 75% de las notificaciones hasta ahora se han interpuesto a establecimientos que no deben estar desarrollando la actividad. Los agentes recuerdan a los empleados cuáles deben ser las normas a seguir. Cualquier problema que tengan ustedes, algún cliente que no acepte las normas del Real Decreto, nos llama y nosotros intervenimos, ¿de acuerdo? Vale. Pero como máximo 6 personas para tener espacio y para que mínimo en la cola 1,50 entre cliente y cliente, ¿de acuerdo? Vale. El 25% de las multas han sido por la desobediencia de salir a la calle de manera injustificada. Emergencia sanitaria coronavirus. Siguiendo las indicaciones de las autoridades sanitarias, todos los... La megafonía avisa a los transeúntes de que deben permanecer en sus casas. Me vengo de buscar un bocadillo siempre porque no tengo ni que comer, coño. Y me llevo con estas historias todos los días. El tránsito de personas está restringido, ¿vale? Y mi obligación es informar. Por mucho que grite, por mucho que te pongas así, la situación en la que, ¿vale? Interés en denunciarte tampoco, ¿vale? No tengo interés en... Pero qué menos que informarte, ¿de acuerdo? Vale, como informamos a todo el mundo, Manuel, ¿de acuerdo? Vale. Los agentes recuerdan que el perro no es una excusa y que el paseo debe ser corto y de manera individual. Pues sale, usted vive al lado, sale en la primera jardinera que vea, ahí hace la necesidad de su perro. Los controles no solo se hacen a los conductores, también se hacen a los transeúntes. Los agentes han comprobado que cada vez es mayor la picaresca. Muchos de ellos aprovechan incluso para darse largos paseos en pareja, acompañados por sus perros. La labor informativa está imperando estos primeros días, pero las actuaciones serán cada vez más estrictas. Lamentablemente, las multas, de cantidades que recordemos oscilan entre los 600 y 30.000 euros, son una medida de presión para concienciar sobre la gravedad de la situación. Quédate en casa no es solo una frase hecha, es una obligación. Los comerciantes del mercado de la capital tinerfeña hacen un llamamiento a los ciudadanos, no solo a que vayan a comprar a las grandes superficies. Ellos cuentan con productos frescos que si no se consumen tendrán que tirar y echar el cierre al ser la mayoría autónomos. El mercado Nuestra Señora de África en la capital tinerfeña está notando importantes pérdidas. Mientras en las grandes superficies vemos colas para comprar, en el mercado, en cambio, donde venden alimentos frescos, temen tener que tirar mercancía y echar el cierre. Para nosotros son unas pérdidas que a lo mejor nos remontamos algunos. O sea que se debería de ayudar al pequeño comercio, ya no digo este mercado, a todo el mercado de cercanía. Este es un mercado amplio donde apenas entran personas. Amor, te vienen 2 personas en una mañana, eso no es nada, nada. Aquí también se cumplen todas las medidas de seguridad. El lavamiento de manos, el no acercarse 1 metro, el tener una seguridad de ellos al cliente, o sea, todo se les ha puesto al día para que no pase nada. Sin embargo, la mayoría son autónomos que ya plantean el cierre. Desde luego nosotros tenemos que cerrar porque ya ven que no se ve nadie, tenemos alimentación, es importante, hace falta, pero no hay nadie sale a la calle, yo lo veo muy bien. Yo soy autónoma, tengo 2 empleados y vamos, esta situación no me va a permitir ni comprar pescado ni venderlo porque no hay clientes y mucho menos pagar seguridad social. Recuerdan que si ellos también se quedan en casa no pueden contribuir a que la alimentación de estos productos frescos continúe. En Fuerteventura algunas asociaciones comienzan a notar los efectos de esta crisis. En el caso de la Asociación de Discapacitados, Adisfuer, que pide la colaboración de los majoreros, María Asensio, ¿qué es lo que necesitan? Cuéntanos. Sí, la Asociación de Discapacitados Adisfuer es conocida aquí en la isla, entre otras muchas cosas, por su granja y su producción de huevos. El problema ha llegado con el cierre de mercados, mercadillos y hoteles, ya que gran parte de su producción se vendía en estos lugares y ahora no encuentran cómo darle salida. Por eso han hecho un llamamiento a la población majorera para que les ayude y colabore. Por más de 10 euros podrán recibir estos huevos en su domicilio y si no, pueden conseguirlos en la oficina que la asociación tiene en la calle Gran Canaria en Puerto del Rosario. Por el momento esta iniciativa les está yendo bastante bien. Esta mañana podíamos comprobar cómo no dejaba de sonar el teléfono para recoger pedidos. Dan las gracias a todos aquellos que están colaborando porque las ganancias de estas ventas están destinadas al mantenimiento de la asociación, de la granja y del personal que las hace posible.
Días complicados en la granja de Adifuer. Con el cierre de hoteles y de mercados, la producción de huevos sigue siendo la misma, pero los compradores no. Ahora han buscado una solución. Las gallinas no paran de poner, no paran de comer, no paran de tener gastos, pero si no somos capaces de vender los huevos, pues lo tenemos crudo, la verdad. Se nos ha ocurrido que para que la gente se lleve huevos, los particulares, estamos ofreciendo la posibilidad de llevárselos a domicilio. Por el momento han recibido una auténtica avalancha de llamadas para comprar estos huevos. Solidaridad que agradecen, ya que las ganancias de estas ventas son esenciales para ellos. La gente está reaccionando bien y nos están llamando, estamos medio locas las tres cogiendo el teléfono, lo llevamos así toda la mañana. Tenemos 20 y tantas personas discapacitadas en plantilla, entonces las personas cobran, tienen sus nóminas, tenemos que seguir pagando pienso que comen las gallinas. Recuerdan que pueden comprar estos productos en su oficina en Puerto del Rosario o llamando y pidiéndolo a domicilio. Como dice Carmen, reaccionar a tiempo y moverse es fundamental para conseguir que los usuarios de Adifuer sigan sacando esta semana su trabajo adelante. Bueno, pues ahí tienen esa propuesta. Las restricciones derivadas del estado de alarma han originado dudas también en el sector ganadero. Les preocupa el abastecimiento alimentario de sus animales y si pueden contar con todo lo necesario para poder realizar con su actividad, con todas las garantías. Cristo Negrín ha recogido sus inquietudes y la consejera Alicia Banostende ha respondido. La situación excepcional que estamos viviendo también genera incertidumbre en el sector primario. Hoy hemos querido conocer lo que más les preocupa a los ganaderos. Un ejemplo lo tenemos con José Manuel Expósito. Tiene una explotación de unas 30 vacas de raza bovina canaria. Esta es su pregunta. Tengo una explotación vacuna aquí en los rodeos y yo tengo que seguir alimentando el ganado y haciendo las labores del campo. Me gustaría saber si yo puedo seguir saliendo al campo a preparar los terrenos para sembrar y que la gente, vamos a suponer, yo le aconsejo a todo el mundo que no salga a la calle, si no salga la necesidad. Yo tengo que salir porque tengo que ir a jugar los piensos de los animales y la comida de los animales. Hola Tato, nuestro sector es estratégico porque somos los que producimos los alimentos para los demás. Entonces sí podemos seguir trabajando, pero con mucho cuidado, siguiendo siempre las recomendaciones de sanidad, lavarse las manos, dejar esa distancia de seguridad y todas esas recomendaciones que nos permiten poder trabajar de forma segura. Nuestra siguiente protagonista es Fátima Sosa. Ella es propietaria de una explotación de ganado caprino en la Punta del Hidalgo, en La Laguna. Sus principales inquietudes es garantizar la alimentación de su ganado, así como las medidas de higiene para poder elaborar queso. Estamos aquí como de costumbre todos los días, hemos ordeñado y ahora estamos elaborando nuestro queso. Aquí está mi compañera Merche haciendo su trabajo. Una de las cosas que más nos preocupa en este momento es el suministro de mascarillas, ya que nosotros trabajamos en el sector de la alimentación y ya las mascarillas están agotadas. Fátima, sabemos que están escaseando material como mascarillas y guantes. La prioridad sobre todo es la sanidad, que eso haya disponibilidad de ese material en los hospitales y centros de salud para proteger a nuestros sanitarios. Estamos también trabajando para conseguir más equipamientos para que todos podamos disponer de él. Otra situación que verdaderamente me puede preocupar en unos días es que nuestro sector, tanto el mío como de todos mis compañeros ganaderos, sea que tengamos asegurada la comida de nuestros animales en el transcurrir de estos momentos tan difíciles en los que estamos pasando. No te preocupes por el abastecimiento de forrajes. Todos los insumos de la agricultura y la ganadería están garantizados. Tenemos almacenes con capacidad para tener esos productos y además tenemos los puertos abiertos, con lo cual están entrando barcos de mercancía. Es decir, que vamos a tener abastecimiento, pero no solo de piensos de forrajes, sino de demás productos fitosanitarios, abonos, semillas, es decir, no tenemos problemas en ese sentido. Por último, quería agradecer a todo el sector que está trabajando y darles un mensaje de ánimo. Por su parte, la Asociación de Ganaderos de Tenerife, Agate, sigue prestando los servicios a todos sus profesionales, pero tanto ellos como nosotros lo hacemos desde casa. Gracias, Cristo. Bueno, en estos días de confinamiento, en algunos casos, sobre todo en familias con menores, la situación
puede llegar a ser un poco más complicada de sobrellevar. Pasan los días, hay que pasar las rabietas de los más pequeños, las hormonas de los adolescentes. Hemos consultado a un psicólogo para que nos aconseje cómo sobrellevar por parte de los adultos esta cuarentena de la mejor forma posible. Amanece el quinto día de cuarentena en el archipiélago y las jornadas comienzan a pesar, especialmente en aquellos hogares con menores. Las horas parecen eternas sin actividades al aire libre, pero realmente, ¿qué efectos psicológicos puede tener el confinamiento para la familia? Pueden aparecer nervios, pueden aparecer ansiedad, tanto en el caso de los adultos como en el caso de los niños y de los adolescentes. Los cambios en su rutina y verse siempre en un espacio cerrado pueden generar las temidas rabietas, pero tranquilos, porque aquí van algunos consejos para atajarlas. Los adultos lo primero que pueden hacer es validar la emoción y hacérselo saber a la niña o al niño, es decir, sé cómo te sientes, sé lo que quieres y a continuación ser firme en la conducta que se va a llevar a cabo. La niña o el niño se da cuenta de que esta estrategia deja de funcionar, dejará de utilizarla. Luego, si somos firmes, las perretas se acabarán. Los expertos proponen la adaptación como la mejor manera de sobrellevar el encierro. Que siempre sea lo más parecido posible a lo que estaría yo haciendo si no tuviera que estar confinado. El secreto es no dejar de hacer esas actividades que nos llenan para tener una buena convivencia durante la cuarentena. Y también propuestas culturales en tiempos de coronavirus. En las redes sociales encontramos iniciativas de profesionales que invitan a las personas a participar en festivales y concursos, desde su casa, claro. Aquí les mostramos algunas de las propuestas. Se nos ha ocurrido mover un poco las almas del arte en Canarias. Y subirán a diario en las redes sociales los vídeos que vayan recibiendo, como este. Es el Festival Arte de Andar por Casa. Para ofrecerles un poquito de ocio mientras pasamos esta cuarentena que todos tenemos que hacer. Festivales audiovisuales y concursos de cortos como el que nos propone la compañía teatral La Tournée de l'Art. Cortos en cuarentena. Se trata de que las familias graben cortos amateur de máximo 60 segundos en tono humorístico, hablando de la cuarentena. Tienen para inscribirse hasta el domingo 22 de marzo en nuestra página web www.cortosencuarentena.com. Un concurso con premio asegurado. Un rollo de papel higiénico dorado muy bonito. Son artistas que echan mano de la imaginación y nos invitan a ser protagonistas. Y se nos ocurrió una forma de plasmar eso, de colaborar, de divertirnos, de evitar el aburrimiento. Era pues hacer un vídeo colectivo desde casa. En menos de 24 horas montamos esta pieza que subimos a internet. Porque estar confinado en casa puede ser una oportunidad para redescubrirnos y explotar nuestras aptitudes ocultas. Pero tengan cuidado que si se caen no es el mejor momento para tener que ir a urgencias. O sea que todo lo que hagan con prudencia. Y como en muchas partes del mundo, en el Hierro, también los ciudadanos han querido mostrar su agradecimiento a los sanitarios que se están partiendo el cobre por todos nosotros. Lo han hecho al ritmo de pitos, chácaras y tambores. Imaginemos que esta es una isla donde los homenajes no van acompañados de aplausos. Imaginemos también que para dar las gracias no existan edades. Puestos a imaginar que todos y cada uno de los pueblos hayan acordado hacer lo mismo a la misma hora desde cualquier terraza, azotea o balcón. No imaginen más, esto es El Hierro, que sin ningún caso de coronavirus quiso reconocer a su manera la labor de los profesionales sanitarios. Va por ellos. Las ventanas de las casas se han convertido en el desahogo de quienes están confinados en cuarentena. Las loas o la música se abren paso a las 7 en punto de la tarde, hora de cita con la vecindad para agradecer el esfuerzo de los sanitarios. Loas a la mujer que reparte la correspondencia en tiempo de coronavirus. Y música en la calle desde alguna ventana para amenizar el confinamiento doméstico del vecindario. Misma canción en el mercado de Vegueta de Las Palmas de Gran Canaria. Es ya uno de los himnos del aislamiento social.
Notas musicales como Antídoto, Desde las ventanas, Verbena en Pedro Hidalgo, o Desde las azoteas isleñas. Y otro himno, el de Canarias, que sale de las cuerdas de esta joven violinista desde algún punto de la isla tinerfeña. Y en este Día del Padre, la propuesta para la cita de las 7 es cantar desde las ventanas el Hola Don Pepito. El confinamiento en casa mejora la calidad del aire ante la caída de emisiones. La Agencia Espacial Europea ha difundido imágenes de satélite que muestran el descenso de la concentración de dióxido de nitrógeno, por ejemplo, en el norte de Italia. En Canarias, la red de control y vigilancia de la calidad del aire está trabajando también en medir si se han registrado mejoras. Los satélites lo han confirmado. La reducción de actividad industrial y el transporte con vehículos tras la crisis del COVID-19 dejan huella en el medio ambiente, esta vez con datos positivos. El confinamiento que supone la crisis del coronavirus está produciendo una disminución importante de la contaminación. Quizás se vea más esto, es el norte de Italia, una zona industrial en la que se observa muy bien la huella de dióxido de nitrógeno. Esa disminución significativa se observó primero en China con una caída del 25% de emisiones de CO2, después en Italia y ahora también en España, donde el descenso ha sido de casi el 60% en Madrid. En Canarias la calidad del aire mejorará respecto a los contaminantes, pero además influirá el tiempo. Jueves y el viernes vamos a tener una situación un poco especial, en el que se van a mezclar, por un lado, lluvias en algún punto, pero también polvo. Esperamos polvo hasta niveles de Izaña. El descenso de emisiones queda patente con la entrada de vehículos a las ciudades. Como ejemplo, en Santa Cruz de Tenerife, cada día entre las 7 y las 10 de la mañana entra una media de 25.000 vehículos. Tras el inicio de la alerta, la cifra es de 10.194, menos de la mitad en la misma franja horaria. En Italia no solo ha mejorado el aire, las extrañamente vacías calles de Venecia han tenido otra consecuencia positiva para el medio ambiente, la mejora del agua de sus canales. Normalmente esa agua está turbia por el trajín de góndolas y otras embarcaciones. Muchos venecianos no habían visto nunca unas aguas tan transparentes y tranquilas como estos días. Bueno, por buscarle algo positivo a esta situación en la que nos encontramos. Y hoy ha amanecido el día con lluvias en muchos puntos del archipiélago. En las calles vacías, por donde únicamente han transitado muy pocas personas, hemos comprobado como la lluvia, aunque de forma poco intensa, ha dejado esas calles mojadas. Se espera que en las próximas horas continúe lloviendo. Enseguida les contamos toda la información del tiempo, de forma detallada. Que no se nos olvide hoy felicitar a los Josés, a los carpinteros, sobre todo a los padres, en este año con la misma ilusión, aunque la celebración va a ser distinta. Como toca quedarse en casa, no va a haber almuerzos familiares y los regalos, Marta Rodríguez, pues o se esperan o se hacen en casa. Sí, toda esta situación hace que este 19 de marzo también se viva de una manera diferente. Muchos niños y niñas no tuvieron opción de terminar su regalito para papá en el colegio, ni de ir a comprarle algo fuera. Sin embargo, han puesto toda su ilusión en elaborar en casa el detalle más especial para ellos. Lo han hecho junto a sus madres, junto a sus hermanos y hermanas, y nos lo han querido hacer llegar. Y nosotros, por supuesto, compartirlo con todos ustedes, con nuestros espectadores. Además, han querido aprovechar esta ventana que les ofrece Televisión Canaria para mandarles un mensaje a sus padres y recordarles lo importantes que son para todos ellos. Eres el mejor papá de los papás. Eres el mejor papá del universo. Feliz día, papi, te quiero. ¡Feliz Día del Padre! ¡Feliz Día del Padre! ¡Mua! 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 Papi, te quiero mucho. Papi, te quiero mucho. Felicidades, papi. Eres el mejor papá del mundo. Te quiero. Te queremos, papá. Te queremos, papá. ¡Mua! 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 ¡Te quiero, papá! ¡Los cielos, papi! ¡Felicidades, papá! ¡Feliz Día del Padre! Feliz Día del Padre. Espero
papá, te quiero mucho. Eres uno de mis ídolos. Te quiero. Te quiero decir que te quiero mucho y siempre me has apoyado. Te quiero. Un beso enorme. Gracias, papi, por cuidarme mucho. Besito. ¡Feliz día, papá! ¡Te queremos! ¿Se puede terminar mejor un informativo? Yo creo que no. Miren el lado bueno. Muchos padres van a poder celebrar este día más tiempo con sus hijos que nunca, que ningún otro día del padre. Enseguida les contamos toda la actualidad del deporte. No se muevan.